Eh, Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Campos, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. El día de hoy estaremos haciendo la exposición de la última fase de esta materia, conocida como la POD final. Para este ejercicio trabajaremos en una empresa. En mi caso, pues digamos que mi empresa era una empresa de economía solidaria, pequeña, familiar, dedicada a la producción de lechona. En esta fase, pues entonces con esta empresa haremos la evaluación, la definición y la evaluación de indicadores. Mi nombre es Marcela Campo y pertenezco al CEA. Lo que conocemos como desarrollo sostenible. De ahí digamos que el desarrollo sostenible es donde nacen los indicadores de coeficiencia. Entonces, el desarrollo sostenible lo que busca es em, implementar acciones encaminadas a proteger el medio ambiente. Y pues esto inicia desde la producción, desde la escogencia de materias primas, producción, elaboración, venta, distribución y eh, disposición final de los residuos de estos productos. Al final es todo el ciclo de vida encaminado a poder hacer una mitigación de impactos al medio ambiente. Sabemos que los indicadores de ecoeficiencia o la ecoeficiencia es poder producir de la manera más limpia, más económica y más sostenible con el medio ambiente. ¿Qué buscamos? Poder unir estas tres cosas en la producción. ¿Qué quiero? Poder ahorrar dinero, poder tener un producto que sea amigable con el medio ambiente y con una producción lo más limpia posible. Para nuestro ejercicio, en el desarrollo de nuestros indicadores, en este caso tuvimos una línea base al inicio de, nuestras, de nuestra materia, de nuestro estudio, y en esta línea base hicimos la escogencia de dos materias primas o de dos recursos. En este caso, pues trabajaré el recurso de energía y el recurso de residuos sólidos. En los residuos sólidos, eh, digamos que están divididos por todos los residuos que se generan en las áreas administrativas, pero en diferentes elementos. Entonces, papel, cartón, vidrio, plástico y tenemos tóner y tintas que se les da, pues digamos, un manejo de devolución a los proveedores. En este caso, nuestra matriz de energía, pues la tenemos por cada mes anual, o sea, está anual de cada mes, haciendo un corte en el primer semestre, haciendo un corte en el primer semestre y haciendo un segundo corte en el segundo semestre. La tenemos por el mes, el número de los trabajadores, el consumo en horas, ese consumo por 30 días para un consumo mensual y el valor de ese consumo en los 30 días. Listo. Eh, Aquí nuestro primer indicador de desempeño ambiental nos habla que se llama así, indicador de desempeño ambiental, y lo que nos dice es que vamos a tomar el consumo de materias primas sobre el número de personas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue la producción o cuánto fue em, lo que se generó en el consumo mensual de cada persona? Y el consumo mensual sobre el número de personas, y eso me va a dar un indicador, un resultado que va a ser el indicador de desempeño ambiental. Entonces vamos a hacer el ejercicio sobre la tabla y en este caso tomaremos los valores de cada mes y así para todos los meses. Y de ahí voy a tener mi indicador de consumo de energía como indicador de desempeño ambiental. El segundo indicador es el de coeficiencia y va a ser el valor económico de, del producto sobre el desempeño ambiental que me dio. Entonces, ese, em, ese, ese indicador lo que voy a hacer es tomar el valor de la tabla, ¿sí?
de la tabla, en este caso 1.200 por mes, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es sobre las 25 personas. Y sobre esas 25 personas me va a dar el indicador de desempeño, el indicador de coeficiencia. Entonces, los 1.200 sobre las 25 personas me da 48. Podemos ver que se estuvo sobre el estuvo constante el indicador de coeficiencia. Y el tercer indicador va a ser el indicador de desempeño ambiental, que se va a llamar IDA, y ese lo vamos a sacar en el primer semestre, el consumo de materiales del primer semestre sobre el número de personas. Entonces, vamos a tomar el dato que nos dio, el total que nos dieron de los primeros 6 meses en valor sobre la cantidad del consumo del recurso sobre las 25 personas. Y de ahí me va a sacar el primer semestre. De la misma manera voy a hacer para el segundo semestre. Entonces aquí son 8.400 los voltios consumidos sobre las 180 personas en los 6 meses. Y sobre ese voy a hacer el también del segundo semestre. De aquí, una vez tengo esto, lo que voy a hacer es la variación presentada para poder mirar cuál fue el indicador de variación presentada entre el primero y el segundo semestre. Y esa fórmula va a ser la siguiente. Para indicación de variación va a ser el coeficiente del primer semestre, o sea, este resultado sobre, eh, sobre no, el resultado del primer semestre, que va a ser este, menos el segundo semestre, sobre el primer semestre multiplicado por 100. Esto lo llevé a una tabla de Excel y al final la variación me dio 2,78 para la energía, que al final fue el recurso que tuvo una variación más representativa. Con mi tabla de residuos sólidos va a ser exactamente igual, lo tengo dividido por diferentes materiales, todos reciclables o todos los que se tienen en la cadena de disposición final, se les puede hacer una valorización al recurso final, ¿no? Lo mismo la hicimos por cada mes mensual, hicimos un corte en el primer semestre y un segundo corte en el segundo semestre. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a tomar la cantidad de residuo generado en cada mes, ¿cierto? Entonces se consumió o se generó 2 kilos de papel sobre 5 personas. Entonces ese va a ser mi indicador de desempeño ambiental. Lo mismo para el cartón y cada una de las diferentes materiales que se tiene. ¿Cuánto generé en el mes sobre el número de personas? Y ese va a ser el indicador de desempeño ambiental. Y para mí es otro recurso, el plástico y el vidrio, y lo mismo para la tintas y tonos. Y mi indicador de coeficiente va a ser el valor económico mensual sobre la influencia de desempeño ambiental. Entonces, lo que me dio como resultado en el indicador, ¿sí? En este caso, miremos el que me quede más cerca. Enero el tono me dio 0,4 y 0,4 y sobre el valor económico. Entonces, el valor económico lo saco de mi tabla. El papel, 800 sobre el 0,4 que me dio en el indicador, ¿cierto? Y de ahí voy a poder tener mi indicador de coeficiencia. Entonces, valor económico 800 sobre el indicador desempeño ambiental, que fueron 4. Listo, y esto lo hice con cada uno de los meses, con cada uno de los em, elementos generados como residuos. Al final vengo y hago el indicador de desempeño ambiental lo mismo. Tomo de mi tabla el primer semestre de papel, cuánto fue el consumo, al final el número de personas. Esto lo hago 18 sobre 32, me da este valor. Y lo mismo vengo ya con el segundo semestre para poder tener los dos resultados. Una vez tengo los dos resultados, lo que vengo y hago es un indicador el indicador de índice de variación, que va a ser lo generado en el primer semestre menos lo generado en el segundo semestre, sobre lo generado en el primer semestre para multiplicado por 100. Y así con los diferentes elementos que teníamos en los residuos administrativos.
Al final podemos ver que en algunos casos la variación fue muy pequeña, en algunos casos la variación fue nula. Em, en los residuos se puede ver que la variación no fue tan significativa y se mantuvo como el estándar de los residuos generados durante el primer semestre y el segundo semestre. La variación más alta estuvo dada en el consumo de energía. Tengamos en cuenta que esta era una industria que hace lechonas y ellos para hacer esta producción lo que utilizan son hornos. Entonces, de ahí que el consumo energético pues sea alto. El diagnóstico nos permite analizar el comportamiento mensual según una línea base que hicimos inicialmente, tomando nuestros procesos de producción y las materias primas que se requerían. Las buenas prácticas, las prácticas a mejorar van encaminadas hacia el ciclo del producto de los reciclables, donde la disposición final no sea directamente el relleno sanitario, sea, digamos que sea por la recolección normal que se tiene, sino que se puedan hacer con empresas como cooperativas, donde se les pueda dar a esto un valor, un valor a la materia prima de este material para el reciclaje. Y durante el ejercicio, por lo que les contaba, el valor energético fue el el más alto. Y lo que hay que mirar es cómo hacer un estudio para mirar qué tan viable es una transición hacia paneles solares o hacia producción con GLP.
De nuestro ejercicio también obtuvimos el ecobalance. Eh, este proceso del ecobalance lo realizamos de la siguiente manera, pues teniendo las materias primas y sabiéndole cuáles eran nuestros insumos y cuál era nuestro proceso como tal, pudimos hacer el ecobalance. Digamos que lo hicimos en todas nuestras etapas, pero para el ejercicio tomamos el horneado y lo administrativo. Entonces, ¿cómo funciona el ecobalance? El ecobalance funciona como un equilibrio de materia, o sí, como un equilibrio de materia, que mis entradas, lo que se va a utilizar en el proceso, todo lo utilizado y todo el residuo, al final me debe dar la misma cantidad de salida. Entonces, en este caso tenemos para nuestro horneado, ya lo tenemos listo, porque pues hay un proceso anterior. Lo que vamos a hacer en el horneado es entrar a este horno, pues el cerdo embutido. ¿Cuál va a ser nuestro insumo? Pues el consumo de energía o la materia prima que vamos a utilizar. Nuestro residuo va a ser un CO2, ¿cierto? Y el consumo de energía. Y al final, pues nuestro proceso va a ser la lechona lista para el consumo, ¿sí? Y en la parte administrativa, pues vamos a tener como entrada todos los pedidos, facturas, cartas y todo el proceso administrativo que se puede hacer. Los insumos que se van a utilizar van a ser papel, el cartón, las tintas, los cartuchos y todos los elementos de oficina que se puedan generar. Nuestros residuos van a ser clasificados de acuerdo a cómo los traíamos, papel, cartón, vidrios y tintas, y al final vamos a tener un producto que van a ser estas facturas y estos pedidos que se requieren para este proceso. De ahí que el ecobalance lo que busca es poder determinar eso. Em, em, Tenemos como conclusión, al final el consumo de energía aumentaba a nivel mundial. Sabemos que nuestra materia prima de energía pues está representada por el combustible fósil, cartón, petróleo y gas, y las generaciones estamos llamadas a poder reducir ese consumo, pasar a las energías alternativas. Dentro de nuestro ejercicio, pues digamos, podemos darnos cuenta que no estamos lejos de las cifras mundiales, todas se acercan al consumo, nuestras industrias y demás. Y quedó pues como una reflexión y una práctica es poder cada uno de nosotros seguir dando y aportando nuestro granito de arena para la generación de un mejor desarrollo sostenible. El hecho de que yo apague una bombilla, que cierre el calentador del agua una vez
llegó a su punto, la reutilización de botellas plásticas, el uso de bombillos ahorradores, cosas que al final parecieran insignificantes y muy pequeñas en cantidad a lo que podría ser a nivel mundial, pero que marcan la diferencia en lo que queremos. No importa qué tan grande sea mi empresa, no importa qué tan grande sea su músculo financiero, qué tanta producción tenga, sino que esos pequeños hábitos, esas pequeñas pautas o esos pequeños hábitos ecoambientales, pues me van a ayudar a ser o a ir por un buen camino hacia el desarrollo sustentable. Me gusta, o quisiera dejar para cierre el concepto de desarrollo sustentable que me gusta. Dice que al final, sin importar si el músculo financiero o el tamaño de una empresa, la meta debe ser trabajar en pro de cumplir la premisa del desarrollo sustentable, que es que se conoce como económico, aquel desarrollo económico que satisface las necesidades del presente, así como compromete los recursos de las futuras generaciones. Todo lo que hoy estamos haciendo, todo lo que hoy estamos produciendo, todo lo que hoy estamos haciendo, estamos consumiendo esos recursos y será sustentable si no vamos a afectar a las generaciones de 5, 10, 20 años. Si las va a afectar porque van a tener una disminución de esa posibilidad de utilización de ese recurso, pues estamos por el camino equivocado. Esto ha sido todo por el día de hoy y hasta una próxima oportunidad.